Cierto es que las nuevas tecnologías nos han facilitado muchísimo la vida cotidiana. ¿Quién no ha hecho una transacción económica desde el móvil? ¿Quién no ha entrado en un ordenador para comprar una entrada de teatro? ¿Quién no se ha informado de un viaje a través de una página web? Eso es cierto. Las nuevas tecnologías son fundamentales hoy en día. Con Internet, con los ordenadores, con las tablets, con los teléfonos móviles, podemos hacer cualquier cosa. Muchas veces seguro me han oído decir a mí mismo que con un teléfono móvil y un clic puedes comprar un avión que se está construyendo ahora mismo en la China. Es un ejemplo un poco exagerado, pero que quiere transmitir la realidad de este nuevo instrumento fundamental en la vida moderna en este siglo XXI. Pero todo lo que es bueno también tiene su lado malo. En este caso, su lado oscuro, su lado negro, la delincuencia cibernética. Tenemos que ir con mucho cuidado. Con un teléfono móvil, con un ordenador, a través de Internet, abrimos nuestra casa, abrimos nuestra cuenta corriente, abrimos nuestros secretos a aquellos que se van a aprovechar de nosotros, de nuestra inocencia, para estafarnos. Hoy en día está en boca de todos las estafas que padecen muchas empresas por y a través de Internet. Tienes que hacer una transacción con cualquier proveedor sin ningún problema, lo has hecho toda la vida y te llega un correo electrónico. Oye, mira, te dice el correo electrónico, como si te conociera de toda la vida, es que hemos cambiado la cuenta corriente, la transferencia bancaria no me la hagas donde siempre me la hacías, ahora la hemos pasado a esta otra cuenta corriente, a Merallí y Santas Pascuas. Tú, confiado, lo haces. ¿Y qué pasa? Que no es que hayan cambiado la cuenta corriente la empresa proveedora, es que es un estafador que se ha metido entre tú y tu proveedor y te ha robado el dinero. ¿A dónde se va este dinero? ¿Cómo puedes recuperar este dinero? ¿Quién es el delincuente? ¿Cómo le denuncias? Esto es totalmente imposible. Ese delincuente, si es que es una persona, Dios sabe dónde está. Puede ser que esté en Rusia, en China o en tu casa de al lado. ¿Dónde está el dinero? A saber, en una cuenta corriente residenciada en cualquier paraíso fiscal. Quizás ni siquiera ya está en euros, ahora ya está en bitcoins. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos aguantamos o nos autoprotegemos? Y un tema más. ¿Por qué la administración pública sí se defiende a ella? ¿Por qué la autoridad de Hacienda, la agencia tributaria, sí se protege a ella de los pagos fraudulentos, de los pagos y de los cobros? ¿Por qué esa normativa de la agencia tributaria no se aplica entre las empresas privadas? ¿Por qué? ¿Por qué estamos indefensos? ¿Por qué la policía no nos puede dar a nosotros lo que la misma policía le da al propio Estado que paga esta policía? Y recordemos que la policía, los jueces, los pagamos nosotros con nuestros impuestos. De eso vamos a hablar hoy en este programa. Soy Biel Ramis, bienvenidos a Actualidad Informativa. Y ante las dudas, ante el temor, lo mejor es acudir a quien sabe, a los abogados. En este caso, el abogado Diego Coronado. Él nos explicará, dentro de nuestra posibilidad de preguntar, que es limitada en estos ámbitos, porque es un ámbito muy especializado, él nos explicará cómo es la situación hoy en día cuando alguien te llama, alguien te envía un correo electrónico, alguien te envía un mensaje y te está estafando, o incluso otros delitos también relacionados con la ciberdelincuencia. Señor Coronado, abogado, muchísimas gracias por recibirnos aquí en su despacho. De eso queríamos hablar. ¿Qué es exactamente, empezamos por el principio, qué es exactamente un ciberdelito? ¿En qué consiste? Pues hay dos grandes grupos de delitos que se cometen en la red o utilizando medios informáticos. Precisamente es aquellos que se cometen valiéndose de ese instrumento, que es Internet o un medio informático, o aquellos que se cometen contra un bien como es un bien informático, sea una base de datos o una moneda que circula por Internet y no es física. Estos son los dos grupos de delitos que se cometen a través o mediante Internet. Decir que fundamentalmente las características principales de la ciberdelincuencia o ciberdelito, que es un concepto muy reciente, muy de hace, ahora veremos un poquito si le parece, pues un poco esa evolución de las películas a la realidad. Y decía que esas notas quizás más características de este tipo de delitos son pues ese anonimato o esa sensación de, como estoy lejos, ¿no? Las distancias, la cuestión
fronteriza o internacional, o que con pocos recursos, digamos, puedo enviar un email que se divulga enormemente y tiene acceso a miles o millones de personas y puedo pescar algún incauto pues que caiga en mi trampa y me entregue un dinero, por ejemplo. Y otra nota muy importante, quizás la más desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista procesal y judicial, es la dificultad de acreditar, de probar en un juicio pues la acción ilícita, el modus operandi del autor y el perjuicio, quizás sí sería lo más fácil, pero esa conexión entre la acción realizada y el perjuicio que me ha causado resulta muchas veces muy complicada. Pues porque en Internet o con la informática a veces las cosas aparecen, desaparecen o se transforman, lo que inicialmente era deja de ser, y esto pues es difícil porque es complejo y al mismo tiempo implica muchas veces una necesidad de un gasto adicional que es valerse de una pericial informática para poder demostrar lo que ha pasado y ahora pues a lo mejor ya no está o se nos presenta de otra manera. Ha evolucionado muchísimo de la testifical, de ver, de tocar, de la foto, de el documento o un elemento visual de un vídeo a algo que está en internet y no es tangible y nos cueste explicarlo y demostrarlo, traerlo para el conocimiento de ese tercero que resolverá, que es un juez. Esto te está abriendo una puerta y una ventana a un mundo, para mí, no diré desconocido, pero sí con muchas zonas de sombra. Y yo quisiera preguntarle lo primero de todo. Dado que la legislación española, la legislación penal o cualquier otra, tiene unos trámites que para llegar a crear o redactar o modificar una ley, quizás una ley comercial o una ley civil o una ley contenciosa administrativa o una ley penal que tiene ya casi 100 años, para cambiarla y modificarla y actualizarla tiene unos trámites, y que sin embargo estamos hablando de unos delitos inmediatos, modernos, actuales, que continuamente cambian, continuamente se modifican, continuamente tienen nuevos resquicios entre lo que es la seguridad particular de cada uno de nosotros. ¿Estamos preparados hoy en día en España para luchar con eficacia desde la justicia contra los ciberdelincuentes? Se ha evolucionado muchísimo y es muy reciente, y verdaderamente lo es. En España todo el mundo recuerda a 1995, la introducción del Código Penal, digamos, más moderno y sobre el que se ha ido legislando, se ha ido renovando y adaptando precisamente a las nuevas tecnologías, a esos nuevos tipos penales o a esas referencias expresas a tipos, digamos, clásicos o delitos clásicos, introduciendo las cuestiones informáticas o de Internet que a veces provocaban lagunas y entonces, pues, exoneraciones de responsabilidad. Pero es que en 1995 no había referencia alguna a la informática. 1995, seguro que igual algunos de nosotros en 1995 ya teníamos acceso a un ordenador y eso no estaba previsto. Quizás porque era un medio para el bien, para el aprendizaje o para la comunicación global, y poco a poco se fue creando ese escenario para el mal. Y es lo que pasa con la norma. La norma siempre va detrás de la realidad social. Y no debe ser de otra manera, bajo el punto de vista de nadie seguro. ¿Qué ocurre? Como bien decía, como la informática evoluciona a pasos agigantados y a una velocidad de crucero que la norma no puede seguir. Es imposible, es lento, es un proceso muy garantista, hasta que finalmente un caso concreto llega a recogerse en una norma, pues han pasado muchos años. Afortunadamente las normas tienen un carácter generalista y procuran siempre en su redacción contemplar hipótesis actuales y quizá un poquito a futuro, o que sean interpretadas por el juzgador, pues adaptándola a la realidad de ese momento. En España decíamos que en el 95 nada, ninguna referencia. En el 2010 es la primera referencia. Y no es que España podamos pensar que vamos un poco tarde, ¿no? Porque verdaderamente en el 2010 se introduce en nuestro Código Penal por una directiva del 2007.
directiva a nivel europeo desde 2007 exigiendo a los países la adaptación, a los países de Europa, exigiendo la adaptación de su normativa penal a toda esta nueva realidad, 2007. Y si nos retrotraemos un poquito, es 2001 la primera referencia que hay a nivel Naciones Unidas, pero recomendación de vayan ustedes adaptando a esta nueva realidad, 2001. Esto es casi que antes de ayer. Naciones Unidas detecta que ahí hay un nicho o un escenario de vulnerabilidad, fundamentalmente pues para el consumidor, para el ser humano, en referencia a toda la sexualidad, la integridad, intimidad, propia imagen, quizás que es un poco, pues digamos, aquellos bienes jurídicos superiores a proteger por el legislador y las organizaciones. Si me permite, ponemos los pies en el suelo, vamos a hablar de un hipotético caso concreto, una empresa residenciada en las Islas Baleares, una empresa normal y corriente, una empresa que tiene sus empresas proveedoras, sus empresas que le dan servicios, interactúa con esta empresa a través de internet, recibe facturas, hace pago de facturas, le dicen ahora este producto que me has pedido te va a llegar tal día, está en tal sitio. Lo normal hoy en día, lo que son las empresas normales hoy en día. No nos vamos a ir a grandes empresas tecnológicas ni nos vamos a ir a grandes situaciones que serían extrañas a lo que es la realidad. Reciben un correo electrónico que les dice, oye, Miguelito, oye, Antoñita, que hemos cambiado la cuenta corriente, que en lugar de hacernos el ingreso por este servicio, por este producto que te va a llegar en tal cuenta corriente, como hemos cambiado, porque hemos cambiado de banco o por lo que sea, házmelo en este otro sitio. Inocentemente, esa persona, que a lo mejor no tiene conocimientos informáticos o porque ese día va distraído o porque tiene mucho trabajo, simplemente en lugar de comprobar le da ok. Claro, la empresa proveedora te llama, te dice, oye, que no me has pagado. Dice, ¿cómo que no te he pagado? Mira, te envío ahora tal. Dice, no, este no soy yo, te acaban de estafar. Vale, llegamos a este punto donde la policía siempre nos dice, la Guardia Civil nos dice, no hagáis pago sin comprobar que hacéis un pago a quien corresponde. Si una empresa proveedora os dice que ha cambiado la cuenta corriente, consultar directamente con alguien de confianza de la empresa proveedora, porque quizás es un estafador. No lo hemos hecho, nos hemos equivocado y hemos pagado donde no debíamos pagar. ¿Qué podemos hacer en ese momento? Lo primero es denunciar y protegerse, o protegerse y denunciar, pero vamos, casi de una manera automática. Es muy habitual, a través del email, comunicaciones, que alguien es capaz de acceder a nuestra cuenta de correo de la empresa, con los mecanismos de seguridad o no que cada uno haya considerado debe dotarse, y se introduce en unas comunicaciones de ida y vuelta. El emisor, inicialmente la empresa balear, en sus relaciones comerciales habituales, y el receptor, uno de sus proveedores o clientes. Y alguien se introduce en esas conversaciones de ida y vuelta, ¡pam!, introduce un mensaje nuevo. Introduce un mensaje nuevo con la apariencia de que es una de las partes, normalmente va dirigido al pagador, diciéndole efectivamente, esta es la nueva cuenta corriente. Como medida de prevención, claro, toda empresa debería tener una compliance para evitar pues, la comisión y desde luego que sea perjudicado por un delito. Es decir, oye, pues no basta que me envíen un email diciendo esta es la nueva cuenta corriente. Habitualmente y en la mayoría de los casos se hace. Quien modifica la cuenta corriente habitual o conocida del pagador envía o debería enviar un certificado de cuenta corriente bancaria, diciendo en lo sucesivo ruego se haga el ingreso en esta cuenta y envíe un certificado. También puede ser un certificado falso, porque claro, uno no sabe. También. Pero cuando es pagar y solamente el pago elude esa responsabilidad de esta empresa en particular, sí que convendría que por otros medios adicionales, por ejemplo, como bien decía, una llamada telefónica a algún responsable de la empresa receptora del dinero, confirmar, me has enviado esta comunicación, es esta, sí, correcto, por un medio diferente al que hemos recibido esa información. Y perdóneme que le haga esta pregunta a lo mejor demasiado baja, demasiado sencilla. Si usted le llama a un cliente normal de su buffet y le dice, oye, me ha pasado esto, usted le diga, pues mira, lo siento, probabilidades de recuperar el dinero que has perdido, pocas, por la denuncia, pero
son muy listos. O sea, los delincuentes son muy listos. Pues sí, fundamentalmente esta sería la primera respuesta. Sobre todo porque, lógicamente, no sabe uno muy bien ante qué situación o ante qué problemática real se está encontrando. Las dificultades son muchísimas para la investigación y para la instrucción y alcanzar a identificar al delincuente. E identificado, pues que no haya distraído el dinero. Porque o esa no es tenga otra, bienes. esa es otra, que quizás ese dinero que has ingresado en una cuenta corriente, esa cuenta corriente está residenciada en Dios sabe qué parte del mundo, y ese dinero automáticamente que entra, sale y se va, y se va, y se va, y desaparece de cualquier rastro. Sí, se utilizan cuentas corrientes, pantallas de tránsito, que vas, y al final el dinero es imposible alcanzar a saber. ¿Qué le aconseja usted a un cliente suyo cuando le llama que le ha pasado esto, que le han estafado? Hemos tenido un caso, precisamente. Venga, ha sido una empresa mallorquina, no daremos el nombre, no, por favor, pero pues dedicada al sector inmobiliario, y preparando una operación recibe precisamente un email diciendo ha de pagarse en, ¿no? Era una opción de compra, un cliente extranjero que iba a comprar un inmueble en Mallorca, y pues hay ese contrato de arras donde se dice, pues deposite usted el dinero. Alguien se introduce en las comunicaciones por correo electrónico, y precisamente era el supuesto de hecho que traía mención justo hace unos minutos, y era: pague usted en esta cuenta corriente. Hubo quien no tomó, digamos, la diligencia debida, que cuando hablamos de estafas, pues uno quizá, oye, ¿cómo yo en unas comunicaciones aparentemente propias, siguiendo el esquema de toda la operación, cómo voy yo a actuar en desconfianza? Bueno, pues quizá en este nuevo ámbito la diligencia debida o el buen padre de familia, un concepto muy clásico, pues estas medidas preventivas propias, es decir, bueno, pues como la red es el gran vulnerable, pues me voy a sentir el gran vulnerable y duplico o triplico las medidas de seguridad propias y de los míos. Y en este caso se hizo la transferencia de aquellas arras pues para la reserva de un inmueble donde fuera. Y cuando llegó el momento de la verdad, ¿no?, y la formalización, pues no aparecía. Yo sí tengo el justificante y aparentemente todo era correcto, pero nunca llegó a su destino. Hubo una denuncia, no hubo posibilidad de identificar el autor, hubo una instrucción, una averiguación, pero no se consiguió nada. Esto es no hace muchos años. Entonces esa empresa o ese particular ha perdido el dinero. Allí al final llegamos a una solución salomónica. Y esa solución salomónica... Denos un poco de esperanza, que la cosa está complicando mucho. A veces, es decir, oye, pues eran unas comunicaciones, quizás los abogados buscaban el déficit, sí, ¿no?, de una y otra parte, cada uno a quien correspondía defender, de esa diligencia. No tomaste diligencia aquí o allí, y entonces, pues concluimos que era un problema común de ambas partes, y dijimos, pues el dinero se ha perdido, pues se ha perdido un poquito para uno y un poquito para otro. Allí una solución extrajudicial en este caso. Absolutamente extrajudicial. Y sí, dado que las fuerzas de orden de la policía y la Guardia Civil te dicen, no, es que no lo encontraremos nunca. Sí. O sea, es una solución, perdóname la expresión tan sencilla, de buen rollito, para no romper una relación que nos interesa mantener, pero que sabemos que el dinero se ha ido. Había un interés común de las dos partes, es que la operación fuera adelante, y al final el perjuicio fue, digamos, soportado, el tanto de culpa que al final se pactó. Pero puede ocurrir que no ocurra así, que alguna de las partes diga, no, tú no me has pagado a mí porque has puesto el dinero Dios sabe dónde, a mí me lo debes. Correcto. Como sería esa transacción donde una empresa paga a un proveedor a una cuenta absolutamente desconocida, ¿no? Este caso, o tener una cuenta y nos llega una comunicación de la entidad bancaria, actualización de datos, que muchas veces llega, actualización de datos, pásese usted por la oficina a facilitar información de impuestos o envíela a través de... Aquí hay un montón de fraude. ¿Para qué? Para averiguación de datos bancarios, de claves con las que después acceder y tener un problema enorme porque vacían las cuentas. Abogado, permítame una última pregunta, que hemos extendido la entrevista mucho más de lo que teníamos previsto, pero el tema es muy interesante. ¿Esa relación entre particulares
que puede ser una relación donde se meta alguien dentro y acabe perjudicando a una o a las dos partes simultáneamente, se produce en la relación que tenemos los particulares con Hacienda, por ejemplo. Es decir, Hacienda se autoprotege más de lo que la legislación y la normativa nos permite protegernos a nosotros los particulares. Indudablemente el erario público y la agencia tributaria tiene unas medidas, tiene unos recursos para la investigación y el fraude estratosféricos que redundan en el beneficio de todos también, porque al final el erario público pues tiene una finalidad social y vocación de atendernos a todos, y lógicamente también es una herramienta muy segura para las transacciones o los pagos que se realizan a favor de la administración tributaria del erario público. Indudablemente nada tiene que ver esa protección, donde yo no diré nunca que sea infalible, pero desde luego tiene unas garantías en la interacción máximas, al igual que con las entidades bancarias o con empresas financieras que están dotadas de unos mecanismos de seguridad, pues digamos que está entre su personal, ¿no? Pues también expertos informáticos como puede haber en la otra parte, digamos, agresora. Claro, en las relaciones privadas todo esto no existe. Existe el sentido común, existe la formación, la capacidad o la vulnerabilidad propia de cada uno. Puede ser la persona más formada del mundo que, digamos, en un momento de bajón o de necesidad, que es lo que suele ocurrir con la delincuencia, que aprovecha esas situaciones de necesidad o de vulnerabilidad propia de las personas, que uno pues está un poco, otro de los asuntos que hemos tenido en el despacho, también con el email, que quizás es lo más recurrente, era durante el COVID, durante el cierre o durante las restricciones grandes de servicios de restauración aquí en Baleares, y se decía, tengo una serie de grupos para tan pronto se produzca la apertura, llenaremos el restaurante. Claro, esto lo recibe el empresario con mucho entusiasmo y mucha necesidad también. Sí, sí. Y todo era mentira. Al final, bueno, de lo que se trataba era decir, bueno, pero la comisión, como quiere que yo le remito a un grupo, y es una práctica habitual en el sector de la restauración, que cuando hay grupos, pues haya, digamos, una comisión, una compensación al que deriva una clientela por un operador o lo que sea. Claro, esa necesidad llevaba sí, incluso a veces se ha dado que aquí el cliente en particular no llegó a hacerlo, nos pidió consejo, nosotros rápidamente llamamos a la policía y nos dijeron, hay tropecientos, por decirlo, muchísimos. Estas comunicaciones que vienen no sabemos de dónde, se está trabajando para evitar que el sector de la restauración en Baleares, que ya está tocado, esté aún más tocado. Abogado, muchísimas gracias, señor Coronado. Ha sido una entrevista, como le digo, iba a ser mucho más corta, pero me ha parecido interesantísima, por eso no he querido cortarla. La prolongaría más, pues sé que usted tiene otras responsabilidades. Muchísimas gracias. No rompemos el contacto. Gracias. En aquel momento seguiremos contacto con usted cuando para que nos explique este mundo tan complicado y tan real, de que con la tecnología, las nuevas tecnologías, que por un lado nos ayudan tanto, también por otro lado son quizás un nido de nuevas delincuencias, que tenemos que estar muy prevenidos, porque si no nos protegemos a nosotros mismos, poco podemos hacer. Cuando nos pasen estas cosas. Me va a disculpar que había una cuestión que Dígame. no podía dejar de lado, y es los menores y la tecnología. Discúlpeme pero no puedo dejar que termine la entrevista sin hacer una referencia. Los padres hemos de ser protectores con nuestros hijos, el acceso, la minoría de edad, la vulnerabilidad de la que hablamos, hay que estar ahí muy encima, seca los colegios, acude la policía a dar charlas, pero bueno, los padres y en fin, la sociedad en general, cuestiones sexuales, cuestiones de abusos, cuestiones de amenazas, cuestiones de coacciones, en fin. Simplemente quería hacer esa nota de también es una relevancia, protegernos, y tenemos que ser muy curosos, porque también es un sitio muy complicado. Como decía, muchísimas gracias y hasta una próxima. A ustedes, gracias. Las estafas a las empresas y a los particulares no solo pueden ser a través de Internet, también puede ser simplemente estafas telefónicas. Atención pues, la Policía Nacional ha compartido el vídeo que ahora les presentaremos. Pueden llamarle a usted que está en una empresa, a usted que está en la administración de una empresa, a usted que está en un pequeño comercio, a usted que es un pequeño artesano, a usted que es un autónomo. Le puede llamar a alguien y le dice, oye, que soy de tal empresa, tal proveedor, tal servicio, tu gestor o simplemente el que te trae los folios de la fotocopiadora. Envíame dinero a esta cuenta corriente de aquello que me debías.
y también es una estafa. Veamos el vídeo. Desde la Policía Nacional se quiere advertir del aumento que se está observando en un delito de estafas cuyo objetivo principal son los pequeños comercios y establecimientos locales. Básicamente, el modus operandi empleado es el siguiente. Como trabajador de una empresa, recibes una llamada telefónica en el que se te comunica una persona, una supuesta empresa de mensajería, un supuesto contable o una presunta administración pública, te comenta que debes proceder al pago de una determinada cantidad de dinero con el conocimiento y aceptación de tu superior jerárquico, aduciendo para ello diversos pretextos, tales como el pago de una tasa, de una licencia o la recepción de una mensajería. Para ello te pedirán que les contactes mediante otro teléfono para mantener así todas tus líneas ocupadas y que no puedas comunicarte con tu superior jerárquico. Asimismo, generarán una situación de nerviosismo en el que se te amenazará con elevadas cantidades de dinero en concepto de multa, incluso con el cierre del establecimiento. Además, en caso de que no tengas dinero suficiente en la cuenta de tu establecimiento, pedirán que realices un aporte personal, un aporte de dinero personal, diciendo para ello que tu jefe, tu superior está enterado y que no hay ningún problema porque te lo devolverá. Una vez finalizado este pago, será enviado a carteras frías de Bitcoin difícilmente rastreables, así como mediante el uso de tarjetas virtuales también muy difíciles de localizar. Por ello, desde la Policía Nacional aconsejamos no atender nunca este tipo de llamadas, colgar a nuestro interlocutor y ponernos en contacto inmediatamente con nuestro superior jerárquico para comprobar la veracidad de estas llamadas. Ya han visto ustedes que la posibilidad de que le estafen son altas, y más a través de las nuevas tecnologías. Deben ustedes estar muy precavidos, porque quizás quien debe protegernos no está capacitado para ello. Recordemos que hoy en día los servicios de gestión de la justicia van como van. ¿Quién de ustedes, cuando ha tenido que ir a un juzgado, no le dicen no, hoy no podemos hacer el juicio, se nos ha roto el ordenador? No, es que no hemos podido hacer copias de lo que usted ha enviado para que el juez lo tuviera en sus manos. No, es que tenemos un problema en el servidor y no hemos podido bajarnos toda la documentación de su abogado o quizás de la fiscalía. Sabemos que los delincuentes cibernéticos van mucho más avanzados que nosotros. Y cuando me refiero a nosotros me refiero a la justicia y a la policía. Por tanto, mucho cuidado. Por tanto, mucha atención. Ustedes deben autoprotegerse. Nadie va a venir a ayudarle. Quizás después sí tomarán nota de la denuncia, pero tendrán que ser ustedes previamente los que se protejan. Gracias por su atención. Seguiremos informándolos en este programa Actualidad Informativa, porque esto es firme.